Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a adorar al Señor. La lectura bíblica en esta noche es Apocalipsis capítulo 1. Dice, bienaventurado, versículo 3 en adelante, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esta es la primera parte de la lectura. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y él oyó algo. Miren lo que oyó él. Capítulo 5. Versículo 9. Cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por todos los siglos. Amén. Amén. Hasta aquí la lectura. ¿Saben? En el día del Señor, lo que el pueblo cristiano tiene que hacer, al Cordero que fue inmolado, darle gloria y honra, alabanza y gratitud, como este libro nos enseña. Que en esta tarde podamos alabar, glorificar y honrar al Señor. Adelante, hermanos. Gracias, pastor. Bienvenidos a alabar al Señor, entonces, en vuestros seminarios, el número 1. Nos ponemos de pie, nos estamos inscribiendo, oramos y continuamos con nuestro primer. A su nombre, gloria.
maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpia su sangre en mi corazón, llenas mi alma de gozo y paz, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz pecador, allí te espera Jesús Salvador, allí de Dios hallarás el amor, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria. Mientras permanecemos de pie, vamos a orar entonces. Bendito Señor que estás en el cielo, vamos a agradecerte, Padre, por permitirnos, Señor, Padre, alabar tu nombre en esta hora. Gracias por habernos podido conmigo en tu casa, Señor, por tu privilegio que nos das a nosotros, Padre, de poder alabar. Gracias, Padre, porque nos has guardado en el día de hoy en la boca de tu mano, Señor. Y lo que en libertad también, Padre. Hemos podido, Señor, venir, Señor, sin que nadie nos moleste, poder disfrutar de todo eso que tú nos brindas, Señor, de tener lugar donde congregarnos, en un lugar donde puede estar alabando tu nombre, Padre. Gracias por tu palabra, que va a ser abierta esta tarde también, Padre, para que abra nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón, Padre, que podamos estar atentos a lo que tú quieras decir, Señor. Gracias, Padre, guarda a nuestros hermanos, Padre, Señor, protege, guarda a aquellos que viven en el camino, Señor, que sigan sus pasos, Señor, ya conforme a tu voluntad. Te agradecemos, oramos en el nombre de Jesús, Salvador. Amén. Pueden tomar asiento. Nuestro seminario es número 9. Uno más. Número 9. Ven, amigo Jesús.
resulta pecador, la salvación de Dios. Ponga los signales sobre la orilla. Gracias. Pongan los signalios sobre la orilla. Y vamos a tener la lectura bíblica. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 9. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos 13 al 35 inclusive. Juan, capítulo 9, versículos 13 al 35. Dice así la Biblia: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y les dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que el que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuese expulsado fuera de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le ultrajaron, y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron:
tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Amén. Amén. Hasta aquí la lectura. Dios la bendiga y la aplique a nuestros corazones. Preparémonos para escuchar el mensaje. Está a cargo de nuestro hermano Emilio. Adelante, hermano, por favor. Ahora sí vamos a aprenderle. Dios le bendiga y le use, hermano. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermano. Dios les bendiga. Amén. Saludamos a aquellos que nos están viendo a través del Facebook. Y bueno, el tema de hoy nos cuenta de este milagro de Jesús. Y pensando en uno mismo, quizás lo más cerca que hemos estado nosotros de ser ciegos es quizás haber jugado a la gallinita ciega. Quizás a veces nos ha molestado alguna neblina en el tránsito, ¿verdad? Quizás a veces una intensa lluvia también no nos permite ver bien. Y cuán molesto es. Pero aquí tenemos a un hombre ciego de nacimiento. Es decir, un hombre que nunca había visto. Ni siquiera se conocía a sí mismo. Ni siquiera, por decir algo, ni sus manos, ni su cuerpo, ¿verdad? Nunca había visto nada, había visto. Y este capítulo 9 de Juan viene en relación al capítulo 8. En Juan 8:12 leemos que Jesús dijo durante la fiesta de los tabernáculos, también llamada la fiesta de las luces, dijo Jesús, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Amén. Entonces, en este capítulo 9 viene a contrastar con aquello que Jesús había dicho, ¿verdad? Y podemos ver en el transcurso de toda la Biblia que la ceguera y la sordera son mencionadas en distintos pasajes y en forma metafórica para representar un problema espiritual que es la incapacidad del hombre caído. Es una incapacidad que tenemos, ¿verdad?, al no tener a Cristo en nuestras vidas. Y hay aquí un milagro que este ciego, Jesús hace ese milagro de darle la vista. Hay un milagro y hay varias opiniones, hay muchos personajes que se van presentando en el transcurso de este capítulo y vamos a ir analizando un poquito lo que dice cada uno de ellos, pero quisiera centrarme después mayormente en esa discusión, ese casi enjuiciamiento que hacen los fariseos contra este hombre que recobró la vista, y también viendo ya los versículos finales de este capítulo 9, cuando Jesús se refiere a la ceguera espiritual. Vamos a orar entonces antes de comenzar a desarrollar el tema y comenzamos. Señor, bendito Dios, te agradezco porque siendo hoy tu día podemos estar en tu casa. Gracias, Padre. Gracias porque con libertad podemos leer tu palabra, compartir Amén. tu palabra, Señor. Y como planteaba ya el tema que hemos introducido, que podamos tener abiertos nuestros ojos espirituales, Amén. nuestros oídos espirituales, Señor, para estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, y ayúdame, Padre, a llevar con claridad este mensaje, que no sea mi opinión ni mis sentimientos, sino Oh, Señor. tu palabra la que sea expuesta, para que pueda seguir transformando nuestras vidas en aquellos que te conocemos y que para aún pueda traer luz a aquellos que todavía no te conocen. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para comenzar el pasaje, el capítulo 9, dice versículo 1 y 2. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Podemos ver en este cuestionamiento de los discípulos que ellos únicamente atribuyen esa ceguera al pecado.
pueden tener esa duda, bueno, pero ¿quién pecó? ¿Él o los padres? Y pensando en él, en el vientre, diríamos, no podía haber pecado. Entonces más bien pensaban, serían los padres. Y ese era más o menos el pensamiento de los judíos en ese tiempo, de que si una persona estaba enferma o quizás aún padecía alguna dificultad, alguna problemática media constante, era porque estaba en pecado. Y eso aún persiste también ahora, ¿verdad? Muchas veces uno se apresura a veces a juzgar una situación de una persona, quizás de un hermano en Cristo, ¿verdad? Que está pasando cierta dificultad. Quizás porque está en pecado, quizás hay un pecado que no ha confesado, podemos decir, ¿verdad? Seguimos adelante, eso es lo que pensaban los discípulos. Pero vamos a ver la respuesta de Jesús en el versículo 3. Oscar, si es tan amable, si puede leer el versículo 3. No es que pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Amén. La respuesta de Jesús, como siempre, Dios sorprendiéndonos, ¿verdad? Dando otro panorama diferente a lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Una situación similar a la que después se desarrolla en Juan 11, ¿verdad? Cuando la muerte de Lázaro, Jesús dice en Juan 11:4 que esa enfermedad que tiene Lázaro no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Amén. Y vamos a estar leyendo en Éxodo 4:11. Éxodo 4:11, que está en concordancia con la respuesta que da Jesús. Dice Éxodo 4:11, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Amén. Y también vamos a ver el Salmo 146. El versículo 8 dice que es Jehová el que abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Amén. Amén. Solo Dios puede dar la vista, y lo vamos a seguir desarrollando el tema de la visión. Y ahora me viene a la mente de que había pensado un título para este mensaje. El título sería Ver o no ver, tú decides. Ver o no ver, tú decides. Y uno podía pensar, pero si veo, si tengo sana la vista, veo, no tengo que hacer una decisión. Pero lo vamos a entender un poquito más quizás en el final cuando vayamos concretando el tema, ¿verdad? Ver o no ver, una decisión que debemos de tomar. Seguimos adelante y vamos a ver en el versículo 6, seguimos en Juan 9, versículo 6, porque una de las cosas que me llamó la atención es la forma en que Jesús sana a este hombre, ¿verdad? La forma en que lo sana. Dice el versículo 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Sí? Con la saliva Jesús hizo lodo. Algunos hablan de esto que se relaciona más capaz con algo de hechicería, con algo de brujería, y nos preguntamos por qué Jesús hizo esta manera para sanar al ciego. Si sabemos en otros versículos que solo con decir una palabra, ¿verdad?, la persona era sanada, si ni siquiera la persona precisaba estar presente delante de él para que la sanara, la podía sanar cuando no estuviera presente, pero sin embargo usó esta forma de sanar. Y según la tradición judía, había una situación que se podía plantear en una familia. Claro, en aquella época los hombres podían tener varias esposas, ¿verdad? Y por ahí se planteaba un problema sobre la herencia, a ver quién era el primogénito. Y se cuenta de que Dios daba aquella cualidad sobrenatural para que solo la saliva del primogénito pudiera sanar alguna herida o alguna enfermedad. Entonces, cuando había de repente dos personas que estaban disputando esa primogenitura, tenían que probar esa saliva sanando alguna herida o algún enfermo, o intentando de sanar, ¿verdad?
de uno de los dos, el que sanaba, la saliva que sanaba, bueno, entonces se daba cuenta de que esa persona, ese era el primogénito, y entonces no había lugar a dudas de eso. Y en cuanto a esto, Jesús está mostrando que Él es el primogénito, el Hijo de Dios. Amén. Porque a través de la palabra también, en otros pasajes, los fariseos han ido en contra de Jesucristo y bueno, y han puesto en duda, ¿verdad?, su descendencia y quién es este, de dónde viene y quiénes conocemos a su madre y su padre, pero Él decía que era Dios, ¿verdad? Y vamos a ir viendo que en la forma de obrar y en los milagros que hace, deja claro que es Dios, porque solo Dios puede hacer lo que Él está haciendo. El versículo 7, le dijo al ciego, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Vemos aquí que el ciego obedece y obedece ciegamente, podríamos decir. No cuestiona nada. Ni siquiera dice, ¿qué me estás haciendo? ¿Por qué me tocas los ojos? ¿Verdad? Inmediatamente obedeció, no preguntó, ¿por qué tengo que ir a tal lugar? ¿Por qué tengo que hacer esto? Fue, lo hizo, y por haber obedecido a Jesús fue sanado. También la obediencia, vemos que la obediencia es también lo que le trae esa sanidad, ¿verdad? Seguimos avanzando. Los versículos 8 y 9. Aquí aparecen otros personajes en escena que son los vecinos. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Amén. Los vecinos, dice, dudaban, no lo reconocían, y yo me planteaba la situación. Que no me vaya a pasar, si Dios quiere que no me pase. ¿Qué pasa si yo entro por esa puerta, verdad, y no veo? ¿Estoy ciego o traigo mi ojo vendado? ¿Ustedes me conocerían o no? Lo hago a la inversa, ¿verdad? Yo era ciego y yo. Sí, sí. ¿Me conocerían? No sé, por el resto del físico, de la estatura, quizás escucharme hablar, sino también dentro de espalda. Entonces me cuestionaba, ¿los vecinos no lo reconocían? ¿Realmente no lo reconocían? ¿O no querían creer? O lo que es peor, o tenían miedo de creer. Sí, ¿Y por qué digo miedo de creer? sí. Porque se sabía que aquel que reconociera a Jesucristo como el Mesías sería expulsado del círculo de los fariseos, ¿verdad? Iba a ser expulsado de esa religión. Entonces también a veces temor a ser expulsado. Por eso digo, me cuesta creer que no lo hubieran reconocido. Sí, quizá le hubiera llamado la atención, extrañeza, ¿cómo? Toda una vida, porque no era un niño, era un hombre ya con unos cuantos años. Toda una vida así, ¿y ahora cómo? Puedo dudar capaz una primera impresión, pero después lo reconozco, ¿verdad? Me parece a mí, es lo que yo estaba mirando. Seguimos. Y más adelante se entabla una discusión entre los fariseos y el ciego, ¿verdad? Como que lo quieren enjuiciar, a ver. Más bien lo que buscan los fariseos es que él niegue que Jesús lo sanó. Después vamos a ver que también los fariseos como que se niegan a creer que este hombre era ciego realmente, o que era ciego de nacimiento, y por eso llaman a los padres, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos argumentos de los fariseos en contra de Jesús, en contra de este milagro, y algunos argumentos que vamos viendo en el transcurso de este capítulo que va manejando este hombre que era ciego. En el versículo 16, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Los fariseos cuestionan y por un lado dicen que no es de Dios, que ese hombre no es de Dios. Pero a su vez otros mismos dicen, pero ¿cómo? Si hace esos milagros, porque un pecador no puede ser. ¿Tá? Pero ahí quiero destacar que ellos toman en cuenta diciendo, ese hombre no es de Dios. Por más los milagros que haga, a nosotros no nos va a convencer, a nosotros no nos va a cambiar nuestra formación, nuestra ideología,
o nuestra doctrina no es de Dios. Por más milagros que haga, ese hombre no es de Dios. En el versículo 18, otro argumento en contra de Jesús. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Es decir, aquí los fariseos intentan denegar, ¿verdad?, este milagro, negando el milagro que Jesús ha hecho en la vida de este hombre, y por eso llaman a sus padres, ¿verdad?, ponen en duda que ese milagro haya ocurrido. Y dice, y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Ni siquiera se ponían a pensar o ni siquiera tomaban en cuenta lo maravilloso del milagro, digo, más allá de quién lo hizo, cómo fue. Es decir, no, ellos están, realmente nos muestra esto, que ellos realmente están enceguecidos, como Jesús después lo va a decir más al final. Están realmente, ellos pudiendo ver, están enceguecidos. Sus padres respondieron, en el versículo 20, sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, eso sabemos, lo aseguramos, y que nació ciego, siguen asegurando, pero cómo ve ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene preguntarle a él hablará por sí mismo. Y aquí la Biblia no lo cuenta, pero si nos guiamos solo por esto que está diciendo, los padres de este hombre solo se limitan a responder lo que los fariseos están preguntando. En ningún momento vemos que expresen alegría porque su hijo está viendo. Es decir, tampoco toman en cuenta el milagro, sino lo puedo asociar al miedo que tenían aquellos vecinos, ¿verdad? De que no querían reconocer, no. Sí, nuestro hijo, pero no sabemos quién nos sanó. Yo no vi nada, yo no escuché nada, a mí nadie me dijo. Y tal vez que sí, que sabían algo, pero no, por las dudas, yo no sé nada, no. Pregúntenle a él, si ella es grande, él les puede contestar. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y por eso dijeron, ella tiene que preguntarle a él. ¿Verdad? Vemos ese miedo de los padres que también había manifestado antes los vecinos. Pero vamos a ver ahora los argumentos que da el ciego. Vamos a ver cómo el ciego fue enriqueciéndose, digamos, del conocimiento de Cristo, cómo fue creciendo en el conocimiento de Cristo. En el versículo 11, volvemos un poquito para atrás, en el versículo 11, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé, lávate, y fui, me lavé y recibí la vista. Amén. Aquel hombre que se llama Jesús, era lo único que sabía, este ciego. Es un hombre que se llama Jesús, no sabía más nada. Pero más adelante, y él dando cuenta y valorando y viendo la dimensión del milagro, en el versículo 17 agrega algo más. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Ahí ya le agrega algo más, ¿verdad? No solo que es Jesús, sino que es profeta. En el versículo 31 y el 33 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Reconoce aquí que este hombre viene de Dios, ¿verdad? Que ese milagro que se ha hecho, solo Dios lo podía hacer, y los fariseos también sabían esto, que solo Dios podía hacer ese milagro de devolver la vista más a una persona que había nacido ciega. Y del versículo 35 al 38 sigue creciendo este hombre en el conocimiento de Cristo. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea
en él. Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. Amén. Amén. Aquí este hombre realmente reconoce a Cristo, ¿verdad? Como el Hijo de Dios. Primero solo sabía su nombre, que era Jesús. Después dijo que era un profeta. Después reconoció que era un varón de Dios y ahora lo reconoce como el Hijo de Dios. Y vamos a leer en Proverbios 4:18. Lo que dice la palabra en cuanto al conocimiento que vamos teniendo de Dios, ¿verdad? 4:18 Proverbios. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Así fue en aumento en este hombre el conocimiento de Dios, como también va en aumento en todos nosotros, ¿verdad? A medida que crecemos en el conocimiento de Dios a través de esa palabra. Y Jesús lo sanó por pura gracia. Este hombre ni siquiera se le acercó pidiéndole que lo sanara. Jesús fue que lo vio. Además que era día de reposo, como vimos el sábado. Podría no haberlo sanado. Pero en esto Jesús demuestra su poder sanador, ¿verdad? Su poder milagroso, demuestra que es Dios. Y como había anunciado antes, glorifica a Dios en este milagro, ¿verdad? Y en esta discusión, que podemos decir tipo de discusión que se entabla entre este ciego y los fariseos, que al final los fariseos se terminan enojando muchísimo, porque dicen, ¿cómo tú nos vas a enseñar a nosotros, verdad? En el versículo 34 respondió y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Ahí sí ya no le toleraron más, ya no lo soportaron, lo expulsaron. Porque como decían, ¿cómo? Este que era ciego, ¿quién es él para venir a enseñarnos a nosotros, verdad? Porque los fariseos eran maestros de la ley, ¿verdad? Pero una cosa es ser maestro de la ley y otra cosa es ser hacedor de la palabra, ¿verdad? Como dice Santiago, que es otra cosa muy distinta. Entonces, en esta discusión se enfrenta, por un lado, ese ciego, ¿verdad? Que no tenía ninguna doctrina, que no había tenido ninguna clase bíblica seguramente, que no había tenido ninguna enseñanza como podemos recibir ahora, un discipulado, como le llamamos, otro estudio. Pero ¿qué era lo que tenía así para contrarrestar toda esa doctrina de los fariseos? La obra de Jesús en su vida, ¿verdad? Ese milagro que lo había sacado de las tinieblas y lo había llevado a la luz. Y esto sí que no lo podía anular ni toda la doctrina de los fariseos, ¿verdad? No podía ser anulado este milagro que era evidente, que era notorio, ¿verdad? Que todos lo podían apreciar. Y ya en los últimos versículos, aunque algo hemos leído, Jesús vuelve a presentarse a este hombre, ¿verdad? Y aquí la Biblia nos habla de una ceguera espiritual, porque Jesús ya había hecho un milagro en él, de devolverle la vista física, pero ahora va a hacer un milagro mucho mayor, de darle la vista espiritual. Los judíos, como dijimos, los judíos veían y sin embargo no pudieron ver al Hijo de Dios o no quisieron verlo, porque con todas las evidencias que tenían, incluso le preguntaron en 2 oportunidades a este hombre que le repitiera todo el proceso, cómo fue que lo sanó, y él les contó de nuevo, ¿verdad? Como se suele hacer a veces en interrogatorio, ¿verdad? En un juicio, a veces se la cita en diferentes momentos a la persona para que vuelva a contar, y bueno, y si el testimonio es real, va a contar exactamente lo mismo, ¿verdad? Lo que se busca a veces es que la persona se confunda o dé otro testimonio, pero él le contó exactamente lo mismo, ¿verdad? Dijimos, los judíos veían, pero no pudieron ver al Hijo de Dios. En relación a esto vamos a ver Juan 3:19. Dice la palabra, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Como le decía en el título del mensaje, ¿verdad? También es una decisión, ¿verdad? Si voy a
a seguir a Cristo, si voy a aceptar a Cristo, si voy a aceptar lo que la Biblia me dice, lo que Dios me dice, o voy a hacer lo que yo quiero en mi vida, ¿verdad? Por eso dice que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, pero los hombres, como en este caso estos fariseos, amaron más las tinieblas que la luz. Isaías 44, 18. Isaías 44, 18. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. En otro pasaje dice también que el corazón tiene el corazón entenebrecido, ¿verdad? Y Marcos 8, Marcos 8, versículos 17 y 18, dice, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. El tema es de la ceguera espiritual, también de la sordera espiritual, ¿verdad? Cuando más bien no se quiere ver, no se quiere reconocer. Y lo más importante, como decíamos en este pasaje, no es ese milagro físico, sino ese milagro espiritual. Cuando ya en el final del capítulo 9, cuando Jesús vuelve y se encuentra en el versículo 35 que ya habíamos leído, dice Jesús, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues te has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Amén. Adoró a Dios, adoró a Jesucristo. Entonces, este hombre de esta manera está recibiendo la vista espiritual, ¿verdad? Aquella vista espiritual que recibimos todos cuando aceptamos a Cristo, ¿verdad? Aquella vista espiritual que tenemos los cristianos. Y también podemos decir, como este hombre, cuando a veces nos cuestionan, bueno, pero ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios cuando a mí me pasó tal cosa, cuando tuve tal problema, cuando perdí mi hijo? ¿Dónde estaba Dios? ¿Verdad? Nos pregunta muchas veces la gente. Y la Biblia lo escribieron los hombres, nos dicen. Pero igual que este hombre podríamos decir nosotros, solo sé que no veía y ahora veo, ¿verdad? Que Dios quiera que nuestra manera de vivir realmente pueda marcar una diferencia de que Dios realmente está en nuestra vida, que Dios está obrando en nuestra vida, y como dice la palabra, que podamos ser luz en donde nos encontremos, ¿verdad? Pero, cuidado, porque parecería que está todo bien, entonces somos cristianos, entonces yo no soy ciego, yo veo. Entonces, lo que yo le planteaba al principio, el título del mensaje, usted elige ver o no ver, bueno, yo elijo ver, yo creo en Jesucristo, pero sin embargo, la ceguera puede volver, la ceguera puede llegar a la iglesia. Y vamos a ver en Apocalipsis 3:17, se le habla a una iglesia en particular, pero sirve para ejemplo para todos, ¿verdad? Apocalipsis 3:17. El mensaje a la iglesia de la Odisea. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué dice esto la palabra? Porque muchas veces nos aferramos a las cosas que tenemos o a lo que somos. Y muchas veces perdemos de vista o perdemos esa vista espiritual, ¿verdad?
y no vemos con la mente de Cristo como nos enseña la palabra. Entonces, cerrando ya el mensaje, una reflexión, un llamado. Aquel que no tiene a Cristo necesita de Jesucristo para que su vista espiritual comience a funcionar, para que pueda entonces tener entendimiento de las cosas de Dios. Y aquellos que sí, una vez recibimos al Señor en nuestra vida, que tengamos cuidado, ¿verdad?, de no perder esa vista, de por momentos no dejarnos llevar, quizás por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestro hombre caído, y que sea cual sea nuestra situación, nuestra condición, que en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro sentir, seamos iluminados por la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Que nuestro accionar esté impregnado de la palabra de Dios y que podamos ser testimonio de luz en donde quiera que estemos. Amén. Dios le bendiga. Amén. Buenísimo. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Gracias por la palabra. Qué verdad más grande, hermanos. Que Dios nos ayude a mantener nuestra vista puesta en el Señor, sabiendo que necesitamos verlo a Él por sobre todas las cosas. Amén. Dios les bendiga. Gracias por la palabra, hermano, una vez más, y que esa palabra haga un efecto en nuestros corazones, para que la vista espiritual nos lleve a tener temor de Dios y aborrecer el pecado. Vamos a orar. Nuestro bendito y amado Dios y Padre, gracias por tu bendita palabra. Señor, gracias porque Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Ayúdanos, Padre, a seguir a Jesús, a seguirlo de cerca, a buscar con temor y reverencia, mirar sus enseñanzas y vivir para tu santa y eterna gloria. Oh Padre, guarda tu iglesia acá en Durazno. Guárdanos muy cerca de ti. Queremos vivir honrándote a ti, glorificándote a ti, esperando tu bendita venida, para que no nos agarre de sorpresa, sino que estemos velando y orando, sabiendo que las señales que tú estás permitiendo nos están diciendo: la venida de Cristo se acerca. Gracias, Señor, por el milagro de la luz. Gracias por haber sacado nuestro corazón de la ceguera espiritual, y ayúdanos a mantener en la luz del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. El próximo domingo a las 16 horas nuevamente vamos a tener esta reunión para poder adorar y alabar al Señor y gozarnos de estar juntos los hermanos alabando a nuestro Dios, porque el Señor Jesucristo lo merece. Dios les bendiga. Una buena semana.